Estamos en nuestro encuentro semanal con Ricardo Changala, hoy para hablar de un tema que parece bien interesante, bajo el título Colonialismo causante de conflictos actuales. Ricardo, ya es cautivante desde el título esto. Bueno, espero que también sea cautivante el contenido. Sí, buscando en la lógica de este espacio que tenemos, ¿verdad? Aquellos temas que tienen una raíz en la coyuntura, pero que intentan arrojarnos luz para explicarnos procesos políticos, sociales, económicos en el mundo. Esa es un poquito la idea. Y creo que este tema es particularmente interesante en esa línea, ¿no? Y que muchos de los conflictos o los problemas sociales que vemos en el planeta Tierra tienen que ver con estos temas centrales. Creo que estamos viendo la imagen, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, perfectamente. perfecto. Arrancamos con un hecho coyuntural, muy interesante, no sé qué tan conocido, pero muy importante. Y es que en el mes de octubre, o sea, hace unos días, Sí. el gobierno del Reino Unido se comprometió a devolver un territorio colonial a un país que se llama Mauricio. Ujú. Todo poco conocido en nuestro diálogo Claro. habitual, pero bueno, esta es la realidad. Como intento mostrar en esas imágenes que tenemos Las en Islas pantalla, Mauricio. sí, Chagos es un archipiélago muy pequeño en medio del Índico, cuesta incluso encontrarlo en cualquier planiferio. Eh, una serie de islas, la isla más grande se llama Diego García, ahora hablaremos de esa isla Diego García, y hay un compromiso de devolución de este territorio. Ahora, un compromiso peculiar, porque no es la devolución de todo el territorio, de todas las islas, sino de todas menos una. Y ahí viene la cuestión, ¿verdad? Mauricio, que es de los tantos, casi todos los países africanos que fueron motivo de colonia europea, desde 1814 fue colonia británica, pero es independiente de los 60. Lo curioso es que antes de otorgarle la independencia, en cumplimiento de las normas internacionales, el Reino Unido creó un nuevo territorio, el territorio británico del Océano Índico, incluyendo algunas islas, y por lo tanto los desgajó del territorio de Mauricio, que también es una isla, pero más grande, ¿no? Entonces ya se quedó con ese territorio. Pero bueno, los mauricianos insistieron en este tema, reclamaron, la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Mauricio en el año 2019. Bueno, hubo varios procesos ahí, entre otros el triste proceso de expulsión del territorio de la isla de Chagos, de los pobladores, que desde el siglo XVIII estaban allí, fueron expulsados en la medida de los 60, porque lo que quería el Reino Unido era instalar una base militar. Entonces expulsó a los habitantes, y esos habitantes, además de Mauricio, están reclamando por su territorio desde hace mucho tiempo. Ahora se reconoció, pero no todo. Se devuelve el archipiélago menos la isla Diego García. ¿Y por qué no se devuelve Diego García? Porque allí hay una base naval de los Estados Unidos de América y eso no es parte de la negociación. Bueno, Ok. esto es un ejemplo entre tantos, podemos hablar muchas horas de esto, pero lo que yo quería en esta intervención era ejemplificar. Ricardo, perdón, pero Sí, el hecho de que haya una base de Estados Unidos ahí implica que es una zona estratégica por alguna razón. exactamente, y eso lo vamos a ver como un elemento común de prácticamente todos los puntos coloniales que todavía persisten en el mundo. Si vamos a los documentos oficiales de las Naciones Unidas, en este momento hay alrededor de 17 territorios todavía sometidos a lo que debería ser el proceso de descolonización. Si vemos una imagen del planiferio, hay tres países que son lo que se llaman las administradoras territoriales, históricamente, que son Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y estos territorios en muchas partes del mundo, en Oceanía, en el Caribe, hay muchas islas del Caribe que todavía están bajo este sistema, digamos, ¿no? de colonización, en proceso de descolonización, el Sahara Occidental, bueno, varios territorios, incluyendo este que estábamos mencionando. Esto, ¿por qué es importante? Y porque la lógica de la necesidad de la descolonización comienza con la propia existencia de las Naciones Unidas. Y desde la creación de Naciones Unidas hasta ahora hay 80 territorios que fueron descolonizados, muchos países muy importantes, pero todavía van quedando territorios que faltan descolonizar. Y eso es importante tenerlo presente. Eh, esta descolonización tiene que ver con
surgimiento de nuevos países, dependencias, y ahí Naciones Unidas tiene formado un comité de descolonización que va siguiendo estos procesos, que incluyen varios países del mundo, varios territorios importantes. Si miramos el panorama actualmente, algunos de los territorios del mundo donde hay conflictos muy serios, trascendentes, el ejemplo más evidente es el de Palestina, tiene que ver con estos procesos de descolonización. ¿Sí? Dicho de otra manera, Ujú. entender el presente sin entender esta dinámica de descolonización, o mejor dicho, el marco colonial en que muchos pueblos del mundo han sido sometidos desde hace décadas, y en algunos casos más que décadas, siglos, no nos permitiría entender la realidad del mundo. Por eso, en documentos muy recientes, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas insiste que la temática de Palestina, más allá del conflicto específico que hay ahora, pero es un tema que viene desde muchísimo tiempo, debe ser devuelto a sus tierras originales, debe aplicarse las resoluciones de Naciones Unidas y debe superarse el estado de colonialidad que está ese territorio. Pero lo mismo podemos hablar de Sáhara Occidental, una ex colonia española, o la Ujú. situación de las Islas Malvinas. Tampoco se entendería las Islas Malvinas si no vemos todo este panorama en el mundo. Y para redondear, voy a tu pregunta. ¿Por qué insistir en mantener estos territorios que a veces son diminutos, como la isla Chagos, que nadie sabe ni dónde queda? Bueno, algunos sí saben muy bien dónde queda, por eso la tienen ahí. Y muchos otros, ¿cuál es la razón de eso? ¿Qué sentido tiene invertir tanto dinero en mantener? Bueno, obviamente eso tiene que ver con proyecciones de índole político-militar. Y no se puede no mirar el mundo si no se mira de esa forma. O dicho de otra manera, como nosotros hacemos una pregunta, ¿será que esto tiene que ver con los legados imperiales marítimos? Porque recordemos que tanto el Reino Unido de Gran Bretaña como los Estados Unidos de América son, como el primero ha sido y el segundo es actualmente, una gran potencia militar, básicamente talasocrática, es decir, básicamente marítima. Y por lo tanto, el dominio del mundo desde la lógica marítima requiere muchos espacios, enclaves, que permitan el desarrollo de su potencia militar, de su armada e instalación de bases militares en muchas partes del mundo. Desde esa lógica se entiende mucho mejor el porqué la existencia y la insistencia en conservar territorios que teóricamente, desde la lógica de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General y otros organismos, deben ser devueltos a sus originarios titulares, digamos. Claro, Entonces, por ahí claro. tenemos que ver. Si no entendemos esto, es muy difícil que entendamos muchos de los conflictos que están en el mundo, que existen en el mundo. Y termino con esto. De lo que estamos hablando ahora es el sistema o las lógicas coloniales basadas o enfatizadas en los aspectos jurídicos institucionales, es decir, la descolonización desde el punto de vista jurídico institucional, la independencia del país. Además de eso, lo que tenemos que tener presente es que el sistema colonial, en lo que tiene que ver con lo político, lo económico y lo social, es mucho más que esto y se mantiene en muchos otros países, aun cuando algunos de esos países han recuperado su independencia política institucional hace muchos años. Mirado el esquema de los conflictos en las relaciones mundiales desde la lógica colonial, creo que nos ayuda a entender las dinámicas actuales y los procesos hacia el futuro que muchos de los conflictos o los problemas que el mundo presenta nos pueden deparar. Bueno, buenísimo, Ricardo. Sumamente intrigante era el título y lo ameritaba, porque realmente es un desarrollo interesantísimo. Bueno, quedamos pensando en todo esto que nos has compartido y nos reencontramos. Claro que sí, un abrazo grande.